Decir públicamente que el entrenador lo llamó el cuarto delantero del Real Madrid es una declaración de guerra dentro del vestuario más exigente del fútbol mundial. Soy Nilsson, del canal El Madridista, y quédate hasta el final porque lo que está pasando ahora mismo dentro del Real Madrid es muchísimo más grave de lo que parece. Mbappé salió delante de las cámaras y afirmó, literalmente, que Arbeloa le había dicho que era el cuarto delantero del equipo. Sí, el cuarto delantero. Y lo más impactante fue la reacción inmediata del entrenador. Arbeloa apareció después completamente desconcertado, negando absolutamente todo y asegurando que jamás dijo una frase así. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque en el Real Madrid las palabras pesan toneladas. Cada frase mueve el vestuario. Cada declaración genera tensión. Y cuando una superestrella mundial deja caer públicamente algo tan delicado, sabe perfectamente lo que está provocando. Esto no es ingenuidad. Esto no es un malentendido cualquiera. Esto es dinamita mediática en el peor momento posible. Y sinceramente, cada vez cuesta más defender a Mbappé. No por los goles. Porque sí, tiene números impresionantes. Sí, marca muchísimo. Sí, sigue siendo uno de los jugadores más talentosos del planeta. Pero el problema ya no es futbolístico. El problema es todo lo que arrastra alrededor suyo. El problema es el ego. El problema es la necesidad constante de protagonismo. El problema es que siempre parece existir un conflicto orbitando alrededor de su figura. Y esto, madridistas, no empezó en el Bernabéu. En París ya ocurría exactamente lo mismo. Muchos entrenadores del PSG dejaron entrever durante años que gestionar el entorno de Mbappé era extremadamente complicado. Que el club terminaba condicionado alrededor de una sola figura. Que el vestuario vivía constantemente bajo tensión. Y casualmente, cuando Mbappé salió del Paris Saint-Germain, empezó a verse un equipo mucho más unido, mucho más equilibrado y mucho más comprometido colectivamente. Incluso mucha gente en Francia comenzó a decir algo muy fuerte, que el PSG empezó a competir mejor en Europa después de liberarse de tanta dependencia mediática y emocional alrededor de Mbappé. Y viendo lo que está pasando ahora mismo en Madrid, cuesta no pensar en eso. Porque lo que hizo Mbappé no ayuda absolutamente en nada al equipo. Si tienes un problema con el entrenador, lo solucionas dentro del vestuario. Lo hablas cara a cara. Lo discutes internamente. Pero salir delante de los micrófonos dejando caer que el técnico te considera el cuarto delantero del plantel es otra cosa completamente distinta. Eso es presión pública. Eso es dejar expuesto al entrenador. Eso es colocar a la afición en medio del conflicto. Y eso, en el Real Madrid, termina explotando siempre. Porque este club no tolera guerras internas. El madridismo puede aceptar perder partidos. Puede aceptar temporadas difíciles. Lo que jamás acepta es sentir que el vestuario está roto por culpa de egos personales. Y aquí también hay que hablar seriamente de Arbeloa. Porque sí, Mbappé está equivocado con estas declaraciones. Pero Arbeloa tampoco está transmitiendo la autoridad necesaria para controlar una situación así. Y decir esto no es faltar al respeto a una leyenda madridista. Es simplemente aceptar la realidad. El Real Madrid no es un lugar para aprender a ser entrenador. El Real Madrid exige experiencia. Exige liderazgo. Exige personalidad. Exige saber manejar a futbolistas multimillonarios, egos gigantescos y una presión mediática brutal todos los días. Y sinceramente, da la sensación de que Arbeloa está siendo devorado por el tamaño del cargo. Se le nota incómodo. Se le nota tenso. Se le nota constantemente justificándose. Y lo más peligroso de todo es que los jugadores empiezan a percibir esas dudas. Porque cuando una estrella se atreve a lanzar públicamente un mensaje así contra el entrenador, es porque siente que tiene espacio para hacerlo. Y aquí quiero preguntaros algo muy seriamente. Madridistas, ¿vosotros creéis que Arbeloa está siendo engullido por la presión del Real Madrid? ¿O pensáis que cualquier entrenador terminaría explotando con un ego tan gigantesco como el de Mbappé? Porque este debate ahora mismo está dividiendo completamente al madridismo. Hay aficionados que creen que Arbeloa todavía no está preparado para dirigir al club más grande del mundo. Y sinceramente, hay argumentos muy fuertes para pensarlo. Porque el banquillo del Real Madrid no perdona debilidad. Aquí no basta con ser madridista. Aquí tienes que imponer respeto desde el primer minuto. Pero también hay muchísima gente que empieza a cansarse de Mbappé. De sus declaraciones. De sus indirectas. De sus gestos. De esa sensación constante de que todo gira alrededor suyo. Y cuidado, porque lo que Arbeloa habría dicho después de la rueda de prensa en privado es lo que realmente empieza a preocupar dentro del club,
Y de eso vamos a hablar en unos instantes. Pero antes, si eres madridista de verdad y quieres más contenido defendiendo el escudo por encima de cualquier jugador, deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo. ¿Quién crees que está haciendo más daño al Real Madrid ahora mismo, Mbappé o Arbeloa? Porque mientras toda la prensa se centraba en las palabras de Mbappé, dentro del Real Madrid empezó a crecer una preocupación todavía más peligrosa. La sensación de que el vestuario se está rompiendo poco a poco. Y eso, madridistas, es lo peor que le puede pasar a este club. Porque una mala temporada se puede corregir. Una derrota se puede olvidar. Pero cuando un vestuario pierde la armonía, recuperar el control puede tardar años. Y sinceramente, las imágenes, las declaraciones y el ambiente que rodea ahora mismo al Real Madrid recuerdan muchísimo a otros proyectos que terminaron explotando por culpa de los egos y de las luchas internas. Lo más llamativo es que Mbappé parecía querer justificarse constantemente durante toda la entrevista. Habló de los pitos, habló de las críticas, habló de que la gente expresa su opinión porque él es famoso, habló de que ya vivió situaciones similares antes, pero en ningún momento dio la sensación de entender realmente por qué parte del madridismo empieza a cansarse de él. Porque el problema no son los pitos. El problema es lo que representan esos pitos. El Bernabéu no pita porque sí. El Bernabéu no pita a un jugador simplemente por fallar un partido. El Bernabéu pita cuando siente desconexión emocional. Cuando siente que alguien no está entendiendo lo que significa vestir esa camiseta. Y ahora mismo muchos aficionados tienen exactamente esa sensación con Mbappé. Porque una cosa es ser una estrella mundial. Y otra muy distinta es convertirse en un líder del Real Madrid. Cristiano Ronaldo tenía un ego gigantesco. Sí. Pero el madridismo veía a un jugador obsesionado con competir, obsesionado con ganar, obsesionado con romperse el alma por el escudo. Con Mbappé, en cambio, muchas veces da la sensación de que está más preocupado por defender su imagen pública que por transmitir verdadero compromiso colectivo. Y eso genera distancia con la afición. Pero cuidado, porque aquí hay algo todavía más delicado. Muchos periodistas cercanos al club empezaron a dejar caer que dentro del vestuario las declaraciones de Mbappé no gustaron absolutamente nada. Porque cuando un futbolista habla públicamente de decisiones internas del entrenador, automáticamente genera incomodidad entre sus compañeros. Y eso tiene una explicación muy simple. Si Mbappé puede salir delante de todos los medios a cuestionar indirectamente decisiones técnicas, ¿qué mensaje recibe el resto del plantel? Exactamente. Que la autoridad del entrenador empieza a debilitarse. Y aquí es donde Arbeloa queda todavía más señalado. Porque aunque Mbappé se equivocó gravemente con sus declaraciones, el técnico tampoco logró transmitir firmeza total en su respuesta. Sí, negó las palabras del francés. Sí, intentó defender sus decisiones. Pero la sensación que dejó fue la de un entrenador intentando apagar un incendio que ya se le escapó de las manos. Y eso en el Real Madrid es letal. Porque este club vive bajo máxima presión las 24 horas del día. Aquí cualquier duda se convierte en una crisis. Aquí cualquier gesto se analiza hasta el último detalle. Y cuando el entorno percibe debilidad en el banquillo, el vestuario lo siente inmediatamente. Por eso muchísimos madridistas empiezan a pensar que Arbeloa todavía no está preparado para asumir una responsabilidad tan gigantesca. Y sinceramente, cuesta llevarles la contraria. Porque entrenar al Real Madrid no es solamente poner alineaciones. Es controlar egos monstruosos. Es gestionar guerras mediáticas. Es soportar una presión salvaje. Es imponer respeto absoluto dentro del vestuario. Y hoy da la sensación de que Arbeloa todavía no tiene el peso suficiente para hacerlo. Pero ojo, porque eso tampoco convierte automáticamente a Mbappé en víctima. Todo lo contrario. Porque cuanto más habla el francés, más crece una sensación peligrosísima alrededor suyo, que termina generando conflictos en todos los equipos donde juega. Y aquí es imposible no mirar otra vez hacia París. Porque durante años el PSG parecía vivir atrapado en una novela permanente alrededor de Mbappé. Renovaciones interminables. Rumores constantes. Tensiones internas. Decisiones deportivas condicionadas alrededor de una sola figura. Y mientras tanto, el club seguía fracasando una y otra vez en Europa. Hasta que algo cambió. Mbappé se fue. Y poco después empezó a verse un PSG más equilibrado, más colectivo, más comprometido defensivamente y mucho más unido emocionalmente. Por primera vez dejaron de parecer un equipo construido únicamente para alimentar el brillo individual de una estrella. Y eso hizo reflexionar a muchísima gente. Porque a veces un jugador puede ser extraordinario individualmente, pero destructivo para el equilibrio colectivo. Y muchos empiezan a sospechar que eso podría estar ocurriendo también ahora mismo en el Real Madrid. Porque mientras Mbappé acumula focos, titulares y polémicas,
el equipo sigue perdiendo identidad futbolística. Sigue perdiendo autoridad emocional. Sigue dando sensación de fragilidad mental en los momentos importantes. Y eso es gravísimo. Porque el Real Madrid ganó sus mejores Champions gracias a una mentalidad de hierro. Gracias a un vestuario unido. Gracias a jugadores capaces de dejar el ego a un lado por el bien colectivo. Y ahora mismo la sensación es completamente opuesta. Ahora parece existir una tensión permanente. Una lucha silenciosa de protagonismos. Una sensación constante de incomodidad. Y lo más peligroso de todo es que el madridismo empieza a cansarse emocionalmente. Porque cuando el Bernabéu pierde la paciencia, ya no hay vuelta atrás fácilmente. Y cuidado con esto, porque muchos aficionados ya empiezan a hacer una pregunta que hace apenas unos meses parecía imposible siquiera imaginar. ¿Y si Florentino Pérez se equivocó apostándolo todo por Mbappé? Porque el presidente esperó años por él. Soportó desplantes públicos. Construyó gran parte del proyecto alrededor de su llegada. Y ahora mismo el resultado parece mucho más caótico de lo que muchos esperaban. Y mientras tanto, Arbeloa sigue cada vez más cuestionado. Porque el problema no es solamente esta polémica con Mbappé. El problema es la sensación general que transmite el equipo. Falta de control. Falta de personalidad. Falta de liderazgo fuerte desde el banquillo. Porque cuando las cámaras se apagaron, el ambiente dentro del Real Madrid habría sido muchísimo más tenso de lo que la gente imagina. Y eso es precisamente lo que más preocupa ahora mismo a Florentino Pérez. Porque ya no se trata solamente de unas declaraciones desafortunadas. Se trata de autoridad. Se trata de control. Se trata de saber quién manda realmente dentro del vestuario más importante del mundo. Y sinceramente, cada vez da más la sensación de que el Real Madrid está entrando en una batalla de egos que puede destruir completamente el proyecto. Porque pensemos fríamente en lo que ocurrió. Mbappé sale públicamente diciendo que el entrenador le considera el cuarto delantero del equipo. Arbeloa responde delante de todos negándolo rotundamente y dejando claro que jamás dijo eso. Y automáticamente todo el madridismo empieza a dividirse. Unos defendiendo al francés. Otros defendiendo al entrenador. Y mientras tanto, el club pierde estabilidad delante de toda Europa. Eso jamás puede pasar en el Real Madrid. Jamás. Porque este escudo exige fortaleza interna. Exige que los problemas se solucionen puertas adentro. Exige unidad. Y hoy lo que transmite el equipo es exactamente lo contrario. Transmite fractura. Transmite tensión. Transmite desgaste emocional. Y lo peor de todo es que la afición ya empieza a sentirlo. Porque el madridista puede aceptar errores. Lo que no acepta es la sensación de que algunos nombres están por encima del club. Y aquí muchos empiezan a creer que Mbappé actúa como si el proyecto tuviera que girar alrededor suyo constantemente. Y eso termina destruyendo cualquier vestuario. Porque una plantilla campeona necesita equilibrio emocional. Necesita jugadores comprometidos colectivamente. Necesita futbolistas que entiendan que a veces toca callar, trabajar y responder únicamente dentro del campo. Pero cada vez que Mbappé habla, deja una sensación de conflicto permanente. Y eso empieza a cansar muchísimo al madridismo. Porque ya no son solamente sus declaraciones. Son los gestos. Las indirectas. Las explicaciones constantes. La sensación de victimización. Todo termina generando una imagen peligrosísima alrededor de su figura. Y sinceramente, cada vez más aficionados empiezan a pensar algo muy duro. Quizá Mbappé nunca entendió realmente lo que significa jugar en el Real Madrid. Porque aquí no basta con ser una estrella mundial. Aquí tienes que convivir con presión brutal. Con críticas constantes. Con exigencia máxima. Y sobre todo, tienes que poner el escudo por delante de absolutamente todo. Y ahora mismo muchísima gente siente que Mbappé no está haciendo eso. Pero cuidado, porque Arbeloa tampoco sale bien parado de esta historia. Porque aunque muchos crean que Mbappé lo dejó expuesto deliberadamente, también es verdad que el entrenador sigue transmitiendo una preocupante falta de autoridad. Y esto ya no se puede esconder más. El Real Madrid no puede permitirse un técnico que parezca inseguro delante de las cámaras. No puede permitirse dudas constantes. No puede permitirse sensación de fragilidad en el banquillo. Porque este club devora entrenadores sin experiencia. Y sinceramente, Arbeloa parece estar sufriendo exactamente eso. Muchos madridistas le tienen cariño enorme por su historia como jugador. Eso nadie lo discute. Pero entrenar al Real Madrid exige muchísimo más que amor por el escudo. Exige personalidad monstruosa. Exige capacidad para controlar estrellas mundiales. Exige saber soportar una presión que destruye carreras enteras.
y da la sensación de que el cargo le llegó demasiado pronto. Porque cuando el entrenador pierde el control del relato mediático, automáticamente pierde parte del control emocional del vestuario. Y eso es peligrosísimo. Por eso ahora mismo Florentino Pérez está obligado a tomar decisiones importantes. Muy importantes. Porque si mantiene esta situación tal y como está, el desgaste puede hacerse irreversible. La relación entre Mbappé y parte de la afición parece cada vez más deteriorada. La confianza en Arbeloa disminuye semana tras semana. Y mientras tanto, el equipo sigue alejándose de la imagen dominante que históricamente convirtió al Real Madrid en el club más temido del planeta. Y aquí viene la pregunta más incómoda de todas. ¿Vale la pena destruir la estabilidad del club solamente por sostener el proyecto alrededor de Mbappé? Porque sí, es un fenómeno. Sí, tiene talento generacional. Sí, puede decidir partidos él solo. Pero el fútbol no funciona únicamente con individualidades. También necesita armonía. Necesita unión. Necesita líderes capaces de fortalecer el grupo en lugar de dividirlo constantemente. Y ahora mismo muchísima gente siente que Mbappé provoca exactamente lo contrario. Por eso algunos aficionados empiezan incluso a plantear algo impensable hace un año, que quizá lo mejor para todas las partes sea una salida. Sí, una salida. Porque hay jugadores que encajan perfectamente en determinados contextos, y otros que jamás terminan conectando emocionalmente con el Real Madrid. Y cuanto más tiempo pasa, más parece que Mbappé pertenece al segundo grupo. Y sinceramente, eso sería un golpe durísimo para Florentino Pérez. Porque el presidente apostó años enteros esperando este fichaje. Soportó desplantes públicos. Construyó ilusión mundial alrededor de su llegada. Y ahora mismo empieza a crecer una sensación peligrosísima, que el Real Madrid perdió paz interna desde que Mbappé aterrizó en el Bernabéu. Y eso el madridismo jamás lo perdona. Porque las grandes leyendas del club podían tener ego. Sí, pero transmitían hambre, sacrificio y conexión absoluta con la camiseta. El aficionado sentía que vivían y morían por el escudo. Con Mbappé, en cambio, muchas veces parece existir una distancia emocional imposible de romper. Y cuando el Bernabéu siente eso, todo se vuelve mucho más difícil. Por eso los próximos meses serán decisivos. Para Mbappé, para Arbeloa, para Florentino Pérez y para el futuro entero del Real Madrid. Porque este club siempre sobrevive a cualquier estrella, a cualquier entrenador y a cualquier crisis. Siempre vuelve. Siempre se levanta. Pero lo hace cuando recuerda una verdad que jamás puede negociarse. Nadie está por encima del Real Madrid. Ninguno. Gracias chicos por haber llegado hasta el final de nuestro video. Te pido poquísimas cosas pero muy importantes, que dejes tu like, te suscribas a nuestro canal y también déjanos un comentario, porque para nosotros del canal es muy importante saber vuestras opiniones. También puedes pinchar en la noticia que está apareciendo en pantalla y seguir sabiendo todo sobre nuestro amado y gigante Real Madrid. Y aquí chicos, ya lo saben, ¿no? Siempre decimos lo mismo: ¡A la Madrid! Y nada más.